El día de hoy nos encontramos con una joven queretana, Lupita Camacho, quien nos hablará del origen de las capillas oratorias que se encuentran justo en el Camino Real, en un pueblo llamado Villa Progreso, una parte importante para la ruta franciscana y de Fray Junípero Serra. Lupita, ¿nos puedes contar quién eres? Sí, pues de profesión soy abogada, sin embargo, tiene bastantes años que me he dedicado a estudiar, a investigar sobre los orígenes de todos estos elementos de las capillas oratorio, los caminos reales, de dónde venimos, cuáles son pues estos orígenes en realidad qué representan para nosotros y al día de hoy cómo pues seguir conservando y cómo protegemos este patrimonio intangible que tenemos y que es muy importante porque es necesario recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Nos podrías contar el origen de las capillas oratorias? ¿Cuántas hubo aquí en Villa Progreso? ¿Cuántas se conservan? ¿Y cuál es su finalidad? Sí, había pues había 365 capillas oratorio en realidad. Cada familia tenía una capilla oratorio. Ellos se encargaban de velar y salvaguardar cada uno de estos oratorios. En su anterioridad eran más ubicadas por los apellidos de cada familia, ejemplo los Paté, los Recendis. Ellos eran como los encargados de velar y tutelar estas capillas. Sin embargo, a la actualidad ya solamente nos quedan 43 capillas. De esas 43, algunas no hay acceso, ya que son familiares, son privadas, algunas no se tiene el acceso a ellas, algunas otras ya están por derrumbarse totalmente y algunas otras sí están, pues las familias las tienen al público, a la gente que muchas veces se interesa por estas capillas. ¿De cuántos años estamos hablando de tradición y de historia? Híjole, o sea, estamos hablando de unos 300 años de esta historia. Estamos hablando entre el siglo XVIII, XIX al XX, en donde pues surgen, o sea, nuestros antepasados empiezan con estas capillas oratorio. Pues es muchísima historia, como bien lo mencionaste. Estamos ubicados dentro de la ruta real, de la ruta franciscana. Villa Progreso es el paso o es un punto central para nuestros, pues anteriormente los franciscanos era un punto en donde ellos pasaban. De hecho, pues nuestra iglesia de San Miguel Arcángel tiene muchas características y muchos elementos similares a las misiones franciscanas que el día de hoy están en la sierra, y muchas características, por ejemplo, con cadereita, y de edad hablamos en promedio que tienen los mismos años que las misiones. ¿Qué elementos distinguen a nuestras capillas oratorio de Villa Progreso? ¿Y por qué crees que están ahí? Pues si retrocedemos un poco a la historia de nuestros ancestros, estamos ubicados en una zona otomí-chichimeca. Ellos tenían muchos elementos, por ejemplo, el aire, el fuego, el sol, la luna. Para ellos eran elementos muy necesarios, eran considerados algo pues para sobrevivir, para estar en el aquí y en el ahora. Muchos de estos elementos ahora se encuentran plasmados en estas capillas.
En algunas de ellas podemos encontrar, por ejemplo, el valor que le daban al creador, a nuestra madre naturaleza. Podemos encontrar elementos, por ejemplo, de lo que ellos se dedicaban, el cultivo. Muchas de estas capillas cuentan con elementos de decoración, por ejemplo, plantas, caracoles, o sea, todo lo que ellos encontraban a su alrededor y para ellos simbolizaba algo muy importante, lo plasmaban en estas capillas, que el día de hoy muchas de ellas cuentan con estos elementos. ¿Y cuál crees que es la utilidad, origen de esas capillas? Porque detrás de cámaras me decías, lo utilizaban como observatorios. ¿Qué más has buscado en la historia? ¿Qué más has buscado en la tradición oral? Que nos pudieran decir cuál es el origen y el propósito de estas capillas. Pues para ellos representa una parte, como ya mencioné, estamos en una comunidad ñañú, otomí, chichimeca. Para ellos el tener estas capillas en sus casas representaba recordar a sus antepasados, recordar de dónde veníamos, cuáles eran sus orígenes, recordar que había algo más, que había un creador, algo más poderoso y que lo tuvieran siempre ahí presentes. Para ellos representa esto. Tal es así que muchas de estas capillas, por ejemplo, cuentan con sus calvarios. Siempre las capillas van acompañadas de un calvario. Algunas personas que cuentan con estas capillas pues sí han llegado a encontrar, por ejemplo, pues restos de algunas personas, y sobre todo también representaba esta unión. Ellos hablaban mucho de una unión entre el cielo y la tierra. Para ellos también representa esta parte espiritual de que hay una tierra y también hay algo más que la propia tierra. Es por eso que sus calvarios de las capillas unen el calvario hacia su capilla como tal, que para ellos representaba esta unión, esta fuerza que había, pero sobre todo también recordar de dónde venían, quiénes eran, cuáles eran sus orígenes. Y en la ruta no solo está Villa Progreso, está Hidalgo y está Tolimán. Sí, efectivamente. Algo muy curioso es que la mayoría de estas capillas se encuentran en lugares muy específicos, y la mayoría de ellas tienen como patrono al arcángel San Miguel. Encontramos en San Miguel Tolimán, aquí tenemos en Villa Progreso también al patrono San Miguel Arcángel. Algunas otras de estas capillas también están ubicadas en la sierra. Ya quedan también muy pocas capillas para la zona de la sierra, pero curiosamente todas estas capillas se encuentran en estos lugares. Ahorita que mencionas al patrono San Miguel Arcángel, ¿cómo es que es venerado en Villa Progreso y luego cómo es que es venerado en las capillas? Sí, para el pueblo de Villa Progreso es una forma, o sea, tener a San Miguel Arcángel es lo máximo, es la máxima autoridad, sobre todo también por lo que representa, por la fuerza, por la energía, y volvemos a regresar. Se encuentra esta unión entre lo terrenal y lo divino. Es como una figura que para ellos también representa justamente eso, la energía, el poder, lo divino, lo místico, aquello que muchas veces no podemos ver, pero que saben que está presente. ¿Cómo es que a ti te interesa todo este tema?
¿En qué momento comienzas a rescatar la tradición oral y empiezas a armar tu propio mapa sobre esta historia? Pues me llama mucho la atención sobre la parte de saber qué significaba primero estar situado en una zona indígena, en donde para ellos todo tiene un sentido. El hecho de que en las capillas oratorios se utilicen los ahumadores, se utilicen elementos como las flores, sean en días específicos del año, porque muchas de estas capillas, por ejemplo, tienen días específicos para celebrar. La mayoría de ellas al día de hoy cuenta pues con algún santo, algunas otras pues ya por los años no se sabe qué santo había, se han tenido que ir modificando, pero me empieza a llamar la atención justo cuando me pregunto de dónde vienen todos los elementos, para ellos qué representa, qué hay detrás de todo esto, de estas festividades que ellos celebran ahí. Me empieza a llamar mucho la atención y empiezo a indagar, y hace rato lo mencionaste, traemos una cultura muy arraigada de la parte de Hidalgo. Muchos de los pobladores de aquí de Villaprogreso pues venían de esta zona de Aculco, de la parte de Hidalgo, y se asentaron aquí, y de aquí muchas de las personas subían a la parte de la sierra, que de hecho también ya se ha dado mucha difusión al Camino Real que recorrió Fray Junípero Serra a los frailes, y que justamente tiene mucho que ver, pero esta historia, tanto lo que es Ezequiel Montes, lo que es Hidalgo, lo que es Amealco también, o sea, Amealco, Tolimán, o sea, tenemos muchas características similares, y curiosamente en estos lugares podemos encontrar estas capillas. Es por ello que me llama la atención ver de dónde vienen los orígenes, qué representaba para ellos estos elementos, y al día de hoy cómo podemos verlos ya traducidos desde el ámbito religioso. Para ellos pues al final del día sigue representando, tanto para nosotros, para ellos, que existe algo más poderoso, el recordar a nuestro Creador a través de cada uno de los elementos que nos siguen recordando las capillas oratorio. De todo este tiempo de trabajo de investigación, supongo que de diálogo, de conversaciones, ¿qué es lo que más te ha impactado sobre estas capillas oratorias? Pues lo que más me ha impactado de estas capillas es cómo hemos evolucionado en la historia, pero también que todo se traduce a que hay algo más poderoso, existe algo divino que tuvo que haber dado origen a que ellos también se interesaran por plasmar en estas capillas sus elementos. Te menciono muchas de estas capillas tienen al sol, a la luna, muchos de estas capillas plasman qué era lo que hacían. Por ejemplo, algunas de ellas todavía cuentan con pinturas rupestres de qué era lo que sucedía, me imagino, en ese momento. Muchos de ellos también tienen símbolos, por ejemplo, de cruces, ya, y también eso lo contrastamos con lo que la gente ya grande de estos lugares pues nos dicen, o sea, ellos hacen mención también de la guerra cristera, por ejemplo, que eran los únicos lugares en donde ellos se podían pues resguardar, los únicos lugares en donde ellos podían tener ese contacto, como hace rato lo dije, entre lo terrenal y lo divino, eran como que sus zonas de refugio.
pues para ellos. Entonces estamos hablando de un proceso híbrido, ¿no? O sea, la cultura prehispánica del indígena mexicano con la evangelización o con el mundo de la evangelización que hoy sigue vigente, hoy siglo XXI sigue vigente en Villa Progreso. Sí. Actualmente, ¿qué función le dan las familias a los oratorios? Pues actualmente, como te menciono, hay algunas capillas oratorio que pues a través de los años pues no se sabía qué había, o sea, qué santo tenían. Muchas de ellas, algunas ya se están derrumbando, pero el día de hoy creo que es una forma de unir a las familias y de seguir con estas tradiciones también religiosas, y muchas de ellas actualmente les hacen fiestas, por ejemplo el Día de la Candelaria, el 24 de diciembre. Curiosamente la mayoría hace como que festividad en estos días, el 24 de diciembre. Justamente si retrocedemos como que a la historia, ellos celebraban la historia del nuevo sol, que para ahora ellos, o sea, el día de hoy representa el nacimiento pues del creador. Entonces como que siguen ellos recordando, o sea, a través ahora de estas festividades, y se reúne la gente, invitan a los vecinos, las familias, o sea, los niños los siguen incentivando a recordar por qué están ahí, y seguir recordando a los ancestros. Me llama la atención, ¿no crees que también la existencia y la perpetuidad en el tiempo de las capillas oratorias nos trae un mensaje sobre pues nuestras comunidades indígenas, sobre reconocerlas, aplaudirles todo lo que han hecho en este paso histórico, su presencia, su herencia ancestral? ¿Qué piensas tú de pues rescatar y darles el papel digno que ellas merecen? Yo creo que sí, están ahí para recordarnos justamente que pues venimos de una cultura que, si al día de hoy nos preguntamos, es inmensa en todo, o sea, somos ricos en cultura, en lo que ellos hacían, y justamente estar constantemente recordando de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo que al día de hoy parte de esta riqueza cultural está asentada en comunidades indígenas, porque son los que siguen preservando, o donde se sigue preservando las tradiciones. De hecho, creo que es donde más festividades tienen, donde más se conserva, donde están más, se acerca más a la realidad de cómo vivían, en qué creían, y la riqueza cultural está justamente en estas comunidades. Y sí, no cabe duda de que por algo están estas capillas oratorios, está todo esto, esta parte histórica en estas comunidades, porque pues también parte de ello pues nos derivamos de nuestra cultura, de nuestros orígenes, las características, nuestra etnia, el recordar y el diario vivir. Lupita, las nuevas generaciones se apropian de esa riqueza cultural, de esa riqueza ancestral, de esa riqueza espiritual. Híjole, es una pregunta pues complicada. Al día de hoy ya muy pocos se interesan por la historia, tanto ancestral como espiritual, pero yo creo que pues se tiene que hacer todo lo posible por seguir conservando y preservando, porque el día que te das cuenta o te empiezas a interesar de dónde venimos y de dónde viene todo lo que nos rodea,
es cuando comienzas a darte cuenta que hay un ser todopoderoso, de donde viene lo que al día de hoy eres, tanto en cuerpo, en espíritu, en alma. Empiezas a agradecer por todo lo que está ahí, pero desafortunadamente estamos tan enfocados en otro tipo de cosas que nos olvidamos de lo esencial, nos olvidamos de nutrir el alma y el espíritu, solamente nos encargamos de ver más en lo físico, en lo material. Te agradecemos mucho esta conversación para el observador de la actualidad y esperamos que las nuevas generaciones sigan rescatando estas tradiciones, se sigan conservando estas capillas oratorio, pero sobre todo que, como tú nos dices, ¿no?, recordemos que hay algo más grande y que no estamos aquí por casualidad. Así es, y pues agregar, pues darle ese enfoque al día de hoy. Muchos le dan un enfoque turístico, sí está bien porque ayuda a que volteen a ver a estas comunidades y recordar de dónde venimos, pero también darle el enfoque más allá de eso, que cuál es su enfoque espiritual y qué guarda ahí, porque estas capillas guardan mucha misticidad y mucha divinidad dentro de ellas, que si nos ponemos a platicar aquí y a seguir continuando, o sea, es algo místico, es algo que creo que tenemos que preservar y conservar y seguir pues difundiendo estas capillas oratorio. Te agradecemos mucho, Lupita.